y la diversidad sexual. Hoy vamos a poner el foco en educación sexual integral, perspectivas sobre la diversidad sexual en ese aspecto tan importante en el ámbito educativo, también religioso. Y como todas las tardes vamos a comenzar con nuestra oración. La compartimos a través de un video que han realizado estudiantes de la casa, la Congregación de la Sagrada Familia de Urgel, que reside en este momento en México. Así que hacemos nuestra la oración que ellas nos comparten. Ya volvemos a poner la oración. Señor y Padre de la humanidad, creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad y de nuestros corazones, el espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de recuerdo, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno. En hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerra. Que nuestro corazón se haga los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza que trata de cada uno.
para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Bueno, muchas gracias a nuestras hermanas por esta oración. Vamos a hacer memoria del día de ayer, entonces vamos a compartir siempre en cada una de las tardes, para quienes se conectan por primera vez, alguno de los docentes de la casa este año nos ofrece una memoria de lo que hemos compartido y vivido el día anterior. Crónica del día miércoles 28 de agosto. Fue nuestro tercer día de la semana de estudios. El día de ayer ha estado marcado por el paso de la vida real por nuestra aula magna. Ha sido un día marcado por los cuerpos de quienes han vivido en carne propia el sufrimiento, cuando un hijo, una hija o un familiar comparte su identidad diversa. Las incertidumbres que surgen, los desconciertos, las culpas, las vergüenzas sociales y las soledades. En palabra de una de las expositoras, una realidad que todos conocemos, pero que intentamos ignorar y desconocer que existen. Algo que resonó mucho con el pasar de las horas fue la búsqueda de una comunidad que abrace la vida humana así como es. Participaron de la jornada 6 grupos que nos compartieron sus experiencias. 5 grupos pertenecientes a la red de la Pastoral de la Diversidad de la Arquidiócesis de Córdoba. Ellos son Siquén, Centú, Hablemos de Esto y EFAC, y desde la Arquidiócesis de Mendoza, Pastoral Guadalupe. Todas ellas son comunidades que tienen identidades propias y un camino común. La importancia de la jornada fue escuchar la vida clamando desde adentro de ellos y ellas mismas, y permitirnos ensanchar el espacio de nuestras tiendas, muchas veces cerrada a la diversidad. Concluimos con una fuerte oración a la Virgen de la Esquina. En síntesis, fue una jornada movilizadora para todos y todas que se pudo experimentar al final de la misma. Una jornada para desaprender lo aprendido y abrazar la vida, así como viene a nosotros, como lo haría Jesús. Muchas gracias, Marina. Bueno, en este camino que venimos recorriendo, el día lunes buscamos profundizar en las perspectivas bíblicas que nos permiten leer la diversidad sexual. El martes quisimos poner el acento en las perspectivas teológicas. Sobre el final del día fuimos mirando más bien, también atendiendo a cómo podría tener esto una repercusión en la pastoral, y ayer, bueno, claramente fue un día donde pusimos el énfasis a través del testimonio en esta experiencia de las pastorales que trabajan con diversidad. En este día que el acento está puesto en pensar, reflexionar cómo la educación sexual integral también puede incluir esta temática y hacer un aporte a nuestra sociedad, a nuestras iglesias y también a nuestras instituciones de enseñanza y educación. Para eso tenemos en un primer momento un panel doble con 2 teólogos que van a reflexionar con nosotros. Primero Andrea Sánchez Ruiz, luego Francisco Javier de la Torre. Vamos a escuchar a los 2 panelistas y después abrimos en conjunto con ellos, con los 2, un momento de diálogos y de preguntas. La voy a presentar a Andrea, que va a ser quien exponga en primer lugar. Andrea Sánchez Ruiz, vive en Argentina, Buenos Aires, es profesora de enseñanza primaria y catequista, licenciada en Teología Sistemática por la Universidad Católica Argentina, especializada en pastoral familiar y psicoanálisis y género. Es miembro fundadora del programa de investigación y publicación Teologanda, docente en diversas casas de estudio, secretaria de pastoral y coordinadora del área de formación integral de la Universidad de San Isidro, asesora teológicamente la comisión animadora del Eje Mujeres en la Sociedad y en la Iglesia del CELAM, CLAR y Cáritas. Y forma parte del equipo de educación sexual integral de la Junta Regional de Educación Católica de la Diócesis de San Isidro. Te agradecemos mucho, Andrea, que estés con nosotros en esta tarde, que nos compartas tus reflexiones y bueno, el espacio es tuyo para comenzar el diálogo de esta tarde. ¿Estás muteado todavía?
Abajo dice día 4, semana de estudios, y al lado el botón en rojo del micrófono. No te deja activarlo. Entonces, lo más conveniente es que salgas y vuelvas a entrar. ¿No te deja activar el micrófono? Probá ahí, que ahí... Sí. Ah, danos un momentito que lo están solucionando acá. Ahora sí. Ahora sí, estoy con vos. Buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación a participar en la Semana de Estudios, en esta temática de tanta actualidad y en compañía de todos ustedes, de todas ustedes y del doctor Francisco Javier de la Torre Díaz. Los acontecimientos de estos últimos días a nivel nacional le dieron un giro a mi propuesta de esta tarde, porque en principio había apuntado a pensar la educación sexual integral y la diversidad sexual en las escuelas católicas, pero las palabras del ministro de Justicia me hicieron reflexionar en que no solo existe resistencia en el ámbito católico a la ESI y a las diversidades sexuales, sino que es un problema de Estado, y eso yo evidentemente no estoy en condiciones de resolver. Por tanto, yo voy a hacer aquí lo posible para retomar desde el punto de vista pedagógico, con algunos apuntes teológicos, los riquísimos aportes que fueron surgiendo a lo largo de esta semana, desde las relecturas de la palabra de Dios, sus interpretaciones teológicas y también las puestas en marcha de las distintas pastorales del día de ayer. Y entonces yo voy a pensar cómo se pueden trabajar estas temáticas que hemos visto también en las escuelas y en las aulas. En primer lugar, me parece importante que nosotros recordemos, y lo pongo en autos a Javier, sobre lo que dijo el ministro, porque uno de los puntos que nos hace pensar en la importancia de la educación sexual integral son las situaciones que irrumpen en la escuela, en el aula, y esta irrumpió no solo en la escuela y en el aula, sino también a nivel nacional. Él dijo, se acabó solo el género, nosotros vamos por otros valores, nosotros vamos por la familia, nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología, son inventos subjetivos. Yo no voy a entrar en este contexto a explicar y a responder, sino simplemente situarnos. Esta es una emergente, interpelante, que nos cuestiona acerca de lo que vinimos haciendo en esta semana y no tenemos que dejarlo pasar como un dato menor. Porque además, otro aspecto de la educación sexual integral, de la diversidad sexual en las escuelas, instituciones católicas, es que contamos con un cuerpo legislativo en la Argentina que no podemos desconocer. Y por otro lado también,
nosotros como instituciones católicas no podemos despegarnos de la intencionalidad de los idearios de estas escuelas que justamente nos invitan, como en algunos de ellos pude ver, a formar integralmente a las personas. Leo dos de algunos de los idearios que consulté para que sean un ejemplo. Esta es una obra educativa cuya finalidad es la formación integral de niños y jóvenes en el horizonte cristiano. Otra, formar personas en el marco de una cosmovisión cristiana a fin de lograr ciudadanos comprometidos en la transformación de la realidad que les toque vivir. Entonces, aquí me parece importante tener en cuenta que los idearios, por un lado, plantean la necesidad de la formación integral. Al mismo tiempo, plantean que el horizonte de esa formación integral ha de ser. Pero muchas veces las instituciones perciben la tensión que se produce entre la formación integral, que obviamente incluye la corporalidad y la sexualidad, y la propuesta de la ley, que pareciera que se aleja de las doctrinas tradicionales de la Iglesia, como por ejemplo podría ser la llamada ideología de género, las identidades sexuales, el control de la natalidad, las relaciones prematrimoniales, el concepto de familia, familias. Entonces, allí se da una situación que es de cierta ambigüedad y tensión, contradicción, porque la formación integral evidentemente nos incluye a todos y a todas como personas enteras con nuestra sexualidad, pero al mismo tiempo cuando la propuesta de pensarnos sexuados, sexuadas genéricamente en las diversidades sexuales, en las familias, etcétera, aparece la eclosión de que esto no se puede trabajar en un aula católica. Pero por otro lado, nosotros también podemos percibir que desde el Concilio Vaticano II lo retoma el Papa Francisco en Amor y Leticia en el número 280, hay una invitación a una educación sexual positiva. Dice así, en el número 280 el Papa Francisco: el Concilio Vaticano II planteaba la necesidad de una positiva y prudente educación sexual que llegue a niños y adolescentes conforme avanza su edad y teniendo en cuenta el progreso de la psicología, la pedagogía y la didáctica. El Papa sigue: deberíamos preguntarnos si nuestras instituciones educativas han asumido este desafío. Vale decir que en el año 2018, la Conferencia Episcopal Argentina, a través de la Comisión de Educación de Laicos y Familia, también afirmaba con el Papa sí a la educación sexual en un comunicado. Por tanto, esto es evidente que nuestros idearios educativos católicos tienen que incorporar la educación sexual porque justamente concebimos el ser humano en su plenitud, en su totalidad integrada. Porque estamos llamados a vivir lo que Jesús nos ha enseñado, de abrazar a toda la persona, a cada persona en su situación, como decían en la presentación del día de ayer, con todo lo que somos, con todo lo que traemos, porque nadie queda excluido ni excluida del amor desbordante de Dios. Y de hecho suena en nuestro vocabulario cristiano el verbo se hizo carne, esto es mi cuerpo y somos cuerpo de Cristo. Todos ustedes son cuerpo de Cristo. Y aquí, si puedo compartir pantalla, me gustaría leerles un texto de Benedicto XVI. Voy a ver si es posible en esta tecnología. A ver si puedo. Ahora aparece. No, se me fue. Vamos a empezar de vuelta. Es complicado. Eso que practiqué, no les voy a decir que no. Bueno, no me aparece en PowerPoint.
Entonces se los voy a leer. Bien. No me parece. Bueno, vamos a dejar de intentar porque si no se pierde el tiempo. Voy a leerles el texto, ustedes no lo van a poder ver, pero dice así Benedicto XVI. ¿Qué apareció? Me dice Santiago. ¿Qué decías? Bueno, No, Andrea, que había aparecido de tu pantalla, pero avanzá tranquilo. sí, avanzo tranquila. Bien. Entonces, les decía, el texto de Benedicto dice lo siguiente: a partir de la encarnación sucede algo conmovedor. El régimen de contacto salvífico con Dios se transforma radicalmente y la carne se convierte en el instrumento de la salvación. El verbo se hizo carne, escribe el evangelista San Juan. Y un autor cristiano del siglo III, Tertuliano, afirma: la carne es el quicio de la salvación. Y entonces este texto tan profundo de Benedicto apunta justamente a que la carne es espacio de salvación. Por tanto, en nuestra pedagogía es imposible dejar de lado la corporalidad y por ende la sexualidad, porque ahí vemos justamente también un espacio de salvación para todos, para todas. Y la pregunta, lástima que no puedo poner el PowerPoint. Yo lo mandé por mail, si alguien lo puede poner y pasarlo por mí sería ideal. Tomé una frase de Eduardo Galeano que dice lo siguiente: la Iglesia dice el cuerpo es culpa. La ciencia dice el cuerpo es una máquina. Y la publicidad dice el cuerpo es un negocio. El cuerpo dice yo soy una fiesta. Y yo me preguntaba, ¿qué dice la pedagogía al respecto? Y en principio, lo que nos puede aportar la pedagogía es que en las relaciones pedagógicas, el cuerpo es el que media el encuentro, el que nos permite las relaciones sociales. Y estas relaciones justamente se concretan a partir de la encarnación del cuerpo en su cultura. Es decir, nosotros en el entramado social y cultural es como somos, vamos siendo este ser que somos con esta corporalidad inscrita en una cultura y que se hace también en diálogo con la cultura. La pedagogía entonces no tendría que mutilar a los y los educandos en su corporeidad. Al contrario, tendría que conectar a los educandos plenamente con ella y favorecer que los y las educandos estén bien en su cuerpo. Hemos transitado una larga historia, decía ayer Ángel, de dualismos que también inscriben su seña en la pedagogía. Y la verdad es que nosotros, si contemplamos cómo es nuestro currículum en la actualidad, nos damos cuenta que hay un privilegio de las dimensiones racionales, cognitivas, enciclopedistas de algunos de los espacios curriculares. Mientras que lo que dedicamos al arte, a la educación física, a la educación estética, a la música, etcétera, es un espacio pequeño dentro de la currícula. Quiere decir que en nuestro sistema educativo también todavía persiste este dualismo que privilegia lo racional, lo cognitivo, sobre lo emocional y lo corporal. ¿Seguimos avanzando? Sí, se puede seguir avanzando, pero la próxima ahí se ve, en el próximo se ve un dibujo que encontré que de alguna manera el anterior representa de alguna manera cuál es el privilegio de nuestro sistema educativo al mostrar a niños, en este caso en el aula, como si fueran solo cabeza, ¿no? Y ni siquiera tampoco se concentra la inquietud
en pensar cómo atravesar por la corporalidad otros espacios curriculares, que no sea solamente cognitivo. Bien, podemos avanzar a la próxima diapositiva. Este interés por lo corporal quedó manifestado en el documento, que es la exhortación postsinodal que escribió Francisco sobre las juventudes, Christus Vivit. Y en el documento se afirma que los jóvenes reconocen que el cuerpo y la sexualidad tienen una importancia esencial para su vida y en el camino de su crecimiento, pero en un mundo que enfatiza la sexualidad es difícil mantener una buena relación con el cuerpo y vivir serenamente las relaciones afectivas. Por eso y por otras razones, la moral sexual suele ser muchas veces causa de incomprensión y de alejamiento de la Iglesia, ya que se percibe como un espacio de juicio y de condena. Galeano decía, para la Iglesia el cuerpo es una culpa, y acá uno puede percibir en las aulas que muchas veces hay una confrontación entre lo que los estudiantes, las estudiantes perciben de las enseñanzas de la Iglesia, la idea más primigenia de cuál es el sentido de estas enseñanzas, y el decurso de la cultura y de la historia en la actualidad. Al mismo tiempo, dice el Papa, los jóvenes expresan un explícito deseo de confrontarse sobre las cuestiones relativas a la diferencia entre la identidad masculina y femenina, a la reciprocidad entre hombres y mujeres y a la homosexualidad. Acá habría que aclarar justamente que esta diferencia entre identidad masculina y femenina no es tal porque vemos que la identidad masculina y femenina no la podemos esencializar como si fuera este el único modelo de varón o este el único modelo de mujer. Pasamos a la próxima. Una manera que nosotros tenemos justamente de responder a estas cuestiones relativas a la sexualidad en nuestro estudiantado es justamente a través de la ESI, la educación sexual integral, que puede responder a través de un proceso que se inicia en el nivel inicial y que culmina en el secundario, un proceso de inserción progresiva en la temática que en realidad somos nosotros, las personas, no es un tema, soy yo que me pongo en acto ahí en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero la legislación vigente demanda entonces desde una perspectiva de género y de derechos que las escuelas asuman la ley, pero ambas perspectivas entran en coalición con algunas posturas más tradicionales, conservadoras, que atacan lo que denominan ideología de género, diversidad sexual, y no acaban de incorporar los derechos de niños, niñas y adolescentes como un derecho tal cual lo señalan la legislación. Nos damos cuenta que no es solo la escuela católica la que no percibe estas cuestiones, sino, como decíamos al principio, también el Estado. La cuestión es que el cambio de patrón que nosotros observamos a nivel cultural y social, del binarismo heterosexual a las diversidades sexuales, sigue siendo una cuestión que se ha asumido en las leyes en la Argentina, pero que no se ha incorporado en el horizonte social y cultural. Podemos pasar a la... ahí me queda ver cómo dentro de la ley, los ejes de la ley, toma el eje de la diversidad sexual. Primero, valorar la afectividad, garantizar la equidad de género, conocer y ejercer los derechos, cuidar el cuerpo y la salud y respetar la diversidad sexual. Son los 5 ejes de la ley que tienen que ser justamente atravesados por todas las temáticas de la escuela y no solo como la hora de ESI que podría oficiar simplemente como, sí, cumplo con la ley, pero en realidad la ley es integral y transversal. Seguimos en la próxima. Quise poner allí los documentos oficiales disponibles para la implementación de la ESI. Los voy a pasar brevemente porque son muchísimos, pero es bueno que conozcamos cuáles son esos documentos oficiales que están disponibles y que justamente fundamentan la educación sexual integral en las escuelas y la diversidad sexual
en todo ámbito de nuestro país. En 1989, la Convención de Derechos del Niño, que se asume en nuestra Constitución argentina en el año 1994. En el 2002, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. En 2005, la protección integral de derechos del niño, niñas y adolescentes. En 2006, el Programa Nacional de ESI. Seguimos avanzando. También en el 2006, la próxima diapositiva, la Ley de Educación Nacional. En el 2008, los lineamientos curriculares de la ESI. En el 2009, la protección integral a la violencia. En el 2010, el matrimonio entre personas del mismo sexo. En el 2012, la identidad de género. En el 2013, los ejes conceptuales que acabamos de ver recién en esa torta. Sí, seguimos adelante. En el 2014, la reforma del Código Civil y Comercial. Entre el 17 y el 23, el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional Adolescente. En el 2018, la Resolución 340 del Consejo Federal de Educación sobre la formación docente, referentes ESI, etcétera. En el 2019, la Ley Micaela. En el 2020, la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y en el 2022, la Resolución 419, que es un compromiso para garantizar el derecho de la ESI. Podemos avanzar a la próxima. Quiere decir que todo este cuerpo legislativo está fundamentando, sosteniendo que podamos en nuestras escuelas abordar la temática personas LGTBI más. Por eso, en el respeto y la valoración de las diferencias y con este marco legislativo, podemos preguntarnos cómo abordar en el profesorado y en las escuelas el desfasaje entre la mentalidad binaria heterosexual de la sociedad y la situación experimentada por quienes viven una sexualidad no binaria ni heterosexual. Es decir, nosotros tenemos las leyes, pero en el concreto del diario vivir nos damos cuenta que estas leyes no se han encarnado en la cultura. Por tanto, ¿cómo podemos nosotros en la escuela, en las aulas, cerrar de alguna manera, tender un puente para que no esté más esta brecha? Y ahí la misma ley nos ofrece el concepto de las puertas de entrada. Las puertas de entrada son aquellos espacios por donde podemos acceder a la ley. La reflexión personal, el desarrollo curricular de la ESI, la organización de la vida cotidiana institucional, la actuación frente a episodios que irrumpen en la escuela y la relación entre la escuela, las familias y la comunidad. Avanzamos entonces a la próxima diapositiva. Cuando nos referimos a la reflexión personal, es importante tener en cuenta que la reflexión personal es un camino pedagógico, como introspección. ¿Qué quiere decir esto? Que como docentes, directivos, miembros de los equipos de conducción o de orientación, la pregunta sobre la sexualidad ha de ser una pregunta permanente. ¿Qué me pasa con lo que pasa? ¿Qué me pasa con lo que le sucede a mis alumnos, a mis alumnos? ¿Qué me pasa a mí con todo? Por eso, para abordar esta temática, es importante que podamos reflexionar qué significa para cada uno en la propia biografía la sexualidad. ¿Qué sentimos? ¿Qué pensamos? ¿Qué nos sucede? ¿Cómo nos llevamos con nuestro cuerpo? ¿Cómo nos llevamos con nuestra sexualidad? ¿Cómo incide en mi vida el cambio cultural? ¿Cómo incide al mismo tiempo? ¿Qué digo yo? ¿Qué suelo responder? ¿Qué pienso realmente? ¿No? Evidentemente, también mirándonos desde la llamada de Jesús a un camino de conversión, es necesaria esa conversión en la mirada, en la mente, en el corazón. Porque nosotros solemos preguntarnos a nosotros mismos, bueno, ¿esto qué significa en mi vida? Pero también en la cultura y en el entorno. Pienso, por ejemplo, en un acto escolar. Yo iba a un colegio todo de mujeres, así que en los actos escolares yo fui granadero, fui paisano, hice todos papeles masculinos. Ahora, ¿qué pasaría en una institución mixta?
Si una niña dice, bueno, me quiero disfrazar de Batman, y un varón dice, yo me quiero disfrazar con un tutú, y actuar en el acto escolar. ¿No sentiríamos lo mismo en un caso o en otro? ¿Qué nos sucede interiormente? ¿Cómo hablaríamos con el papá, la mamá de esa criatura? ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿No? ¿Qué nos pasa con estas cosas? Eso es importante volver a preguntárselo una y otra vez. Puse ese ejemplo, hay miles de ejemplos para poner, pero muchas veces las situaciones que irrumpen en el aula nos sorprenden, nos sacan de eje. En una institución que acompaño, el día de la primavera se le permite a los estudiantes flexibilizar el uso del uniforme. Y ese día una parejita que estaba de novia, ella se puso el uniforme de él y él se puso el uniforme de ella. Entraron al colegio y el primer profesor que estaba empezando a dar clase, cuando vio al muchacho le dijo, ¿qué hace así vestido? Váyase del aula. Y la chica le dice, si se va él, me voy yo, porque yo me puse la ropa de él y él se puso mi ropa. Y entonces el profesor dijo, se van los dos. Y los estudiantes que quedaron en el aula le dijeron, pero profesor, usted es injusto. ¿Cómo lo quería ir a hacer a él solo? Y la chica se puso el de varón, no le dijo nada y a él lo echó. Entonces, el profesor, ante esta mirada de sus estudiantes, salió del aula, fue a dirección, estaban allí los dos chicos en cuestión, y le dijo a la directora, seguí vos, yo no puedo seguir. Entonces, bueno, esto al profesor lo agarró de sorpresa, nosotros tendríamos que pensar estas cuestiones, ¿no? Y encarnar en nuestros propios ojos una mirada nueva, la mirada de Jesús con su estilo cercano de cercanía y misericordia. De manera tal que las personas que transitan por estos cuestionamientos propios de las infancias y adolescencias, pero más que nada en las adolescencias, sobre su orientación sexual, sobre su identidad de género, puedan descubrir razones para vivir, descubra que es posible ser felices, una mirada que privilegie las fortalezas más que los riesgos, caminando junto con la otra persona, ¿no? En esta cultura del encuentro, de la que nos habla el Papa, para ir descubriendo en las demás personas un hijo, una hija, un hermano, una hermana, y admirar su belleza, abrazarla en su realidad, como es. No es fácil, pero bueno, tenemos que hacer este ejercicio de introspección, ¿no? Y esto es parte de este camino pedagógico al que estamos invitados en la ESI. Podemos pasar a la próxima diapositiva. Otro de los caminos para... Estoy mirando la hora, ya termina. Otro de los caminos para poder pensar cómo trabajar el tema de las diversidades en las escuelas es cuidar la organización de la vida cotidiana institucional, con las buenas prácticas que quienes las encarnan, ¿no? Quienes encarnan en el sistema de corresponsabilidad del cuidado de la organización de la vida cotidiana. Los docentes, los equipos de orientación, el personal de la salud, los bibliotecarios, bibliotecarias, personal directivo, administrativo, de apoyo y de maestranza a la familia. Es decir, todos en la escuela tienen que estar atentos. En la institución esta que les comentaba, una de las empleadas que trabaja en la limpieza descubre que al mediodía siempre aparece en la basura una vianda. Entonces da cuenta a su jefa, la jefa habla con la dirección y efectivamente un estudiante estaba tirando su comida cotidianamente con la basura en el baño y después de investigar e indagar, la chica evidentemente tenía un trastorno alimenticio que se descubre gracias a la persona que prestó atención de qué es lo que había en la basura del baño. Es decir, todas las personas están involucradas. Y todo el tiempo, dice Eguitosi, todo el tiempo estamos educando sexualmente.
Esto implica incluso los materiales que compartimos. Cuando hago una tarea, dice ella, tengo que recortar una revista y digo, bueno, vamos a trabajar sobre el cuerpo, sobre la salud, vamos a buscar imágenes. Bueno, ¿qué cuerpos estamos mostrando y habilitando? ¿Qué cuerpos estamos mostrando? Entonces también, repensemos, desde las cosas más cotidianas y chiquitas, eso también es hacer educación sexual integral. En estos, yo puse ahí la foto, ¿no?, del aula con el chico en distintas situaciones, jugando al fútbol, varones y mujeres, en distintos espacios, las escaleras. Todo esto contribuye, las carteleras, a pensarnos en una escuela que cuide justamente en la vida cotidiana las buenas prácticas para que todos nos sintamos que convivimos en armonía. Podemos pasar a la próxima. Los últimos trabajos que se han hecho como propuesta para trabajar la ESI, está la ESI como política de cuidado. Y el documento plantea justamente que el cuidar es en clave pedagógica reconocer al otro, sus necesidades, no solo sus necesidades inmediatas, sino poder reconocer cuáles son sus proyectos de vida, sus esperanzas, sus deseos. No se refiere el cuidado a concebir la educación sexual como una atención frente a un posible riesgo, ante una posible enfermedad, una mirada preventiva de la sexualidad, ¿no? No es ese cuidado el que trata el documento, sino pensada desde el cuidado, la ESI permite generar herramientas, instrumentos que le permita a los estudiantes y a las estudiantes conocerse, apreciarse, definirse autónomamente, ¿no?, con toda la información necesaria para que pueda decidir sobre su corporalidad, sobre sus expresiones de género, y tenga herramientas para poder explicar, si alguien le pregunta, cuáles son las motivaciones de sus decisiones. El cuidado, el respeto mutuo, la igualdad, reconocimiento, conforman esa red de vinculaciones, de formas de estar afectado entre y con otros, y yo diría también gracias a otras personas. Y pasamos otra más. Y entonces así podemos pensar en espacios seguros para las diversidades sexuales en las escuelas. ¿Qué factores inciden para que nuestros estudiantes se sientan protegidos en un ambiente sano que favorezca el desarrollo pleno, generando vida, sanando heridas, ¿no? Y ahí me parece importante estos tres, puede haber muchísimos más, pero no tenemos tiempo: el clima de la escuela, el apoyo del cuerpo docente y la conexión con otras personas. En el clima, ustedes podrían decir, sí, es muy ambicioso, pero el ambiente escolar genera un dinamismo en el cual uno se siente parte y puede aprender y vivir con alegría, con responsabilidad y libertad. Si ese ambiente justamente tiene una convivencia, se puede generar una convivencia cordial. Esto es fundamental porque en un clima donde uno no se sienta juzgado, donde uno no se sienta mirado con displicencia, donde uno no se siente excluido, es posible aprender con alegría y, como decía, en libertad. En el clima de la escuela tiene que respetar los límites de la intimidad, asegurando la confidencialidad. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros recibimos al otro como es, a la otra persona como es, en su situación particular, y no tenemos ningún derecho de exponer su vida a los demás. Y el trámite de esta confidencialidad tiene que favorecer la seguridad del estudiante, Es decir, yo aquí me siento protegido, me siento cuidado. Atender a la gramática generalizada de la escuela. ¿Qué significa? Que podamos todos hablar el mismo idioma. Y en esto, como decía antes, es importante que toda la escuela esté acorde a algunos criterios básicos que nos permitan establecer un diálogo sin ofensas. El clima escolar tiene que ser positivo para que se pueda desarrollar tanto el aprendizaje de la currícula, de los temas, de los contenidos, como también
generar vínculos sanos, sociales, con iguales, con los docentes. Una cultura institucional de aceptación con procedimientos y reglas claras para resolver las situaciones emergentes. ¿Qué hacer? ¿Cuándo? ¿Con quién? Esto también genera un ambiente seguro. Me da seguridad cuando yo sé que si algo pasa, voy a estar resguardada, contenida. También es necesario contar con el apoyo del cuerpo docente. Y en esto es fundamental las acciones que se puedan establecer para sensibilizar, para reflexionar y para formar a los docentes, a las docentes de la institución y a todo el personal. Actitudes como la escucha, como la empatía, la capacidad para respetar los ritmos de las demás personas, eliminando estereotipos de género y facilitando el apoyo entre los demás docentes, los equipos de conducción y orientación y las familias. Y también la importancia de conectar con otras personas. Si no solo en la comunidad educativa, los docentes o el clima de la escuela, sino también establecer relaciones significativas con otras personas, con compañeros, con compañeras, con personas que estén atravesando situaciones semejantes a las nuestras, testimonios de vida. Tener la oportunidad de expresarse en la ESI, todo lo que es valorar la afectividad, permite que los estudiantes, este eje de la afectividad, permite que los estudiantes puedan primero reconocer sus emociones y después poder verbalizarlas. Y todo este trabajo de reconocer lo que sentimos, de poder expresar nuestros sentimientos, de no ser juzgados por lo que sentimos, nos da en el aula, en la escuela en general, la oportunidad de expresarnos y al mismo tiempo expresar lo que sentimos, pero poder cambiar situaciones adversas, no solo desde un punto de vista pasivo, de recibir lo que otro me dice, sino también decir, bueno, yo puedo afirmar esto que siento, que pienso, que vivo, y defender la postura. Y también el conectar con otras personas nos permite reconocernos mutuamente que somos un don, que somos un regalo, una riqueza para otras personas. Y en este sentido creo que el trayecto que realizan en la escuela nuestros estudiantes que perciben en su vida estas diversidades, puede ser realmente generador de vida si se encuentran en una comunidad que los abriga, que los abraza, ¿no?, con amor. Y esto se logra en una comunidad, no se logra con docentes aislados, se logra en comunidad. Por eso me parece importante que podamos descubrir de qué manera en cada situación concreta nosotros podemos actuar como docentes, pero al mismo tiempo qué podemos hacer como comunidad educativa. Y finalmente, y con esto termino, cómo nosotros podemos acompañar a las familias en estos trayectos, cómo podemos incorporar a las familias en los procesos de la ESI y establecer también con las familias un diálogo fecundo, donde no aparezcan ni rivalidades ni tensiones, sino más bien bregar juntos por el bienestar de los estudiantes, de los alumnos y alumnas que compartimos, que son hijos, hermanos, familiares para unos y para nosotros, miembros de esta comunidad que queremos educar integralmente en libertad. Pues bien, esto es por hoy lo que puedo ofrecerles. Y Muchas ahora gracias. vamos a escuchar Te a agradezco Francisco mucho Javier. el espacio y hay un aplauso en la sala. Como decíamos al principio, Andrea se queda con nosotros y después de que nos comparta su ponencia Javier de la Torre, hacemos un diálogo con los dos panelistas. Lo presento Perfecto. entonces a Francisco Javier de la Torre Díaz, español, se conecta desde Madrid, es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Filosofía y Teología Moral por la Universidad Pontificia de Comillas.
es el director del Departamento de Teología Moral y Praxis de la Vida Cristiana, profesor de bioética en el Máster de Bioética y de Moral de la Persona en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas. Ha publicado, y entre sus últimos libros destacan algunos que son importantes para el trabajo que estamos haciendo estos días: la editorial Dickinson, La educación afectivo-sexual, lo que nos une en el fondo, Criterios para profesores y padres, es una de las obras, y otra de las obras es Diversidad sexual y cristianismo en el siglo XXI. Te agradecemos mucho, Javier, esta conexión, que estés aquí con nosotros en esta tarde, que nos puedas compartir tu ponencia. Pues muchas gracias. ¿Se me ve? Todavía no. Pues a ver. Le he dado ya a la cámara. Antes no había problema. A ver. ¿Se me oye? Sí, sí, se te oye bien. Allí están revisando técnicamente qué pasó. Antes se veía. Bueno, no pasa Sí, nada. sí. Bueno, empiezo para no alargar la situación. Nada, muchas gracias por la invitación. Enhorabuena al Centro de Estudios por el coraje de abordar una semana de estudios sobre estos temas. Mis felicitaciones a la organización, en concreto a Juan Bautista Duau, y para mí es un placer también compartir mesa con la compañera, teóloga y profesora Andrea Sánchez Ruiz. Bueno, pues mi ponencia tiene que ver con educación sexual integral y diversidad sexual, claves teológicas. Bueno, para ello, y así no hace falta que me vean la cara, porque tampoco, si me permitís la broma, aquí ya estamos en un horario bastante nocturno. En España no se van a perder gran cosa, sino ya una persona agotada por el día. Para mi ponencia y para poder hablar con ustedes y plantear este tema, voy a utilizar un PowerPoint que sí que espero que se vea. ¿Me puede decir alguien? Sí, sí, así se ve muy bien tu PowerPoint. Perfecto, se ve mejor que la cara, me alegro. Bueno, pues bueno, ahí les comparto algunas de las publicaciones que decía antes Juan Bautista, y bueno, porque es una preocupación desde hace ya pues 20 años que tengo, y bueno, y que me ha llevado pues a dedicarle por lo menos a algún tiempo y alguna preocupación. Quiero empezar con el Papa Francisco, abordar estos temas de la educación sexual integral desde claves teológicas, lo que requiere es coraje. Coraje para, bueno, como dice en su exhortación apostólica programática Evangelii Gaudium, bueno, para en el fondo reconocer que hay ciertas costumbres que a veces tienen siglos, que incluso durante muchos siglos han sido muy bellas, que no están directamente ligadas al núcleo del Evangelio y que además hoy, digamos, no tienen el mismo servicio eclesial de cara a transmitir lo más importante para nosotros, que es la buena noticia de Jesús. El Papa dice: no tengamos miedo a revisarlas. No tenemos que tener miedo a revisar normas y preceptos eclesiales. El Amoris Laetitia al comienzo llega a decir claramente, bueno, que es la necesidad de profundizar con libertad algunas cuestiones doctrinales y morales. Entonces, bueno, para abordar este tema muy importante, este coraje, y un coraje que nos lleva sobre todo a profundizar, un coraje porque el marco cultural, pues lógicamente en el cual la Iglesia se mueve, en el cual nuestras instituciones y nuestras escuelas católicas se mueven, ha cambiado mucho. Hoy, siguiendo los 4 grandes de la sociología contemporánea, vivimos una sociedad compleja, global, líquida y de riesgos, como dicen Giddens, Bauman, Beck. Es muy importante que el mensaje de la Iglesia en los temas sexuales
en una sociedad compleja no sea simple. En una sociedad global no sea tribal o de una pequeña comunidad o sectario. En una sociedad líquida no sea pétreo, sólido, y en una sociedad de riesgos no esté obsesionada por la seguridad. Es muy importante que el mensaje llegue a la cultura de hoy en el lenguaje de la gente de hoy. Plantear el tema de la educación sexual desde la escuela católica, desde las claves teológicas, implica una cuestión muy evidente, pero a veces en esa evidencia muy poco a veces realizada. Y es en el fondo escuchar el espíritu, escuchar a dónde nos está llevando el espíritu, qué es lo que quiere el espíritu. Y en el fondo escuchar la tradición de la Iglesia, porque la tradición no es otra cosa que la historia del espíritu en la vida de la Iglesia. El Papa, en el discurso de la Comisión Teológica Internacional, año 2022, habla que la tradición crece o se marchita, pues es como una planta, como un árbol que crece hacia arriba desde las raíces. Por eso escuchar nuestra tradición, escuchar al magisterio, para ver qué es lo que tenemos que hacer en la escuela católica, implica en el fondo no escuchar a una piedra, no escuchar una cosa fosilizada y cerrada, sino ver algo orgánico que está creciendo. Y es muy importante que el espíritu nos lleva a ver qué es lo que está creciendo, qué es lo que se está moviendo, hacia dónde nos está llevando el espíritu que se mueve en la tradición y en el magisterio de la Iglesia. Es evidente que hablar de la doctrina de la Iglesia en las escuelas católicas y en la educación implica en el fondo reconocer ese dinamismo del espíritu en estos temas, en estas épocas de cambio. Y esto es lo que ha ocurrido siempre, nunca ha sido algo pétreo. Y por eso en estos tiempos de cambio es muy importante afirmar ese espíritu que está continuamente renovándose y profundizándose, porque no acabamos de comprender del todo la altura, la profundidad, la anchura del misterio de Cristo en todos estos temas. Les pongo un ejemplo que yo creo que es muy evidente, y por eso pongo aquí la foto del cardenal Newman. La Iglesia ha ido evolucionando y profundizando en los temas de los actos sexuales. Ya San Agustín decía que el acto sexual orientado a la procreación, con placer, es al menos pecado venial. Desde ese pesimismo, a veces platónico. Pero pasan los siglos y ya Mayor dice en el Renacimiento, en París, es muy difícil probar que es pecado practicar el acto sexual por placer. Y su discípulo, Tomás Sánchez, dice, practicar el acto conyugal por placer no es pecado. Y San Alfonso María Ligorio, 2 siglos después, dirá, no solo que tengo dudas, no solo que no es pecado, sino que el acto conyugal es de por sí lícito y digno. Y pasará el concilio, y 2 siglos después, el Concilio Vaticano II dirá que con San Alfonso, que los actos sexuales son honestos y dignos, pero ejecutados de manera humana, significan y favorecen el don recíproco, por lo cual está diciendo que los actos sexuales favorecen el amor, que lo cual es una innovación en la tradición. Y en Amoris Laetitia se da también una profundización en la tradición, cuando en Amoris Laetitia dice, por algo será que un amor sin placer, fijaros la diferencia con San Agustín, ni pasión, no es suficiente para simbolizar la unión del corazón humano con Dios. Por lo cual entiende que el auténtico amor no puede ser un amor sin pasión, un amor sin placer. Bueno, ¿qué implica? ¿De dónde nos está llevando? ¿Cuáles son los valores esenciales que debemos en la escuela católica, en el fondo, plantear para una educación sexual integral? Pues vamos a escuchar un poco cuál es esta historia reciente, de una manera muy breve y también de una manera muy rápida, para ver un poco qué es lo que nos ha ido susurrando de manera positiva y no de manera negativa, de manera positiva el Espíritu estos últimos años. En el año 75, la Congregación de la Doctrina de la Fe planteó el primer documento del Magisterio sobre el tema de la homosexualidad. Y ahí podemos escuchar una palabra nueva. Hay que juzgar su culpabilidad con prudencia. Prudencia en los juicios.
Ahí ya en el año 75 se reconoce que hay un carácter definitivo en muchas personas e invita a una pastoral con comprensión. En el año 85, ya el cardenal Hume, 10 años después, presidente de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, dirá que la dignidad de toda persona no se define ni se cataloga en función de su orientación sexual y que la orientación particular de la persona homosexual no es una falta moral. El siguiente año, en el año 86, la misma Congregación de la Doctrina de la Fe, en un documento duro, Homosexualidad Problema, pero reconoce también un valor importante, la necesidad de un trato humano, y denuncia claramente y tajantemente las expresiones malévolas y las acciones violentas. Se sanciona un lenguaje ofensivo y las acciones violentas. Y dice, aunque se haga poco caso, que tales comportamientos merecen la condena de los pastores de la Iglesia. En el año 91, incluso una persona tan cercana al Papa Juan Pablo II como Helios Grecha, en su manual de bioética, claramente dice la importancia a veces de la vida en pareja de las personas homosexuales como un primer paso hacia un mejoramiento moral. Año 91. En el año 92, el Catecismo habla que el origen psíquico permanece en gran medida inexplicado, por lo cual nos está aportando una cosa que hoy la ciencia es evidente. Es muy difícil explicar claramente cuál es el origen de la homosexualidad y que reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas y que no eligen su condición homosexual. Y el Catecismo nos recuerda que deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza, que hay que evitar la discriminación y la importancia del apoyo de una amistad desinteresada para, en el fondo, acercarse a la perfección cristiana. Podemos leer otras cosas, podemos empañar nuestros ojos con otras cosas, pero todas estas palabras buenas, todo este bien decir ha ido apareciendo estos años. Los obispos norteamericanos, en el año 97, en ese documento que escribieron a los padres de personas homosexuales, siempre serán nuestros hijos, habla de acogerlos, de amarlos. Y también, muy importante, sin romper la amistad que les ha ayudado a crecer y que son capaces de una vida plena. En el año 2010, el arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio, ya defendía sin beligerancia ni estridencias una ley de unión civil para las personas homosexuales. Tienen derechos. Y ya como Papa, en la vuelta del viaje a Budapest y a Eslovaquia, en el año 2021, habla que los estados tienen la posibilidad civil de sostenerlos, de darles seguridad de herencia, de salud. La llegada del Papa Francisco claramente a la sede de Roma, al papado, nos ha aportado también unas claves importantes, que siempre han estado, pero han sido subrayadas, y que tienen una clave moral importante, la importancia del acompañamiento. He acompañado durante mi vida como sacerdote, como obispo, incluso como papa, a personas con tendencia y prácticas homosexuales. Las personas se deben acompañar. Y la famosa frase, si una persona es gay y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarla? Aquí detrás se va repitiendo en la tradición y en la tradición del propio magisterio claves morales que son importantes. Pero probablemente uno de los documentos, a mi juicio, más relevantes del magisterio contemporáneo fue en el sínodo del matrimonio y la familia, en la relatio post diceptationem, después de los debates, cuando en ese documento, que en el cual no se recogieron, es verdad, después en el documento final, pero aparece como un sentir de una gran parte ya de la Iglesia, cuando se afirma por primera vez en el magisterio católico, de una manera positiva, plena, sin miradas torcidas, las personas homosexuales tienen dones y cualidades para ofrecer a la comunidad cristiana. Ya no es paternalismo, no es misericordia, sino tienen dones. En el 51 nos plantean una cuestión clave muy importante para la educación. Hay que elaborar caminos realistas de crecimiento afectivo y de madurez humana. Y esto es un desafío educativo importante. Y la importancia del apoyo mutuo, que constituye un valioso soporte para la vida de las parejas. Amor y Leticia trata brevemente el tema de la homosexualidad y la diversidad sexual.
pero subraya unos ciertos valores que son muy importantes para la educación católica. Deseamos, ante todo, reiterar que toda persona, independientemente de su tendencia sexual, ha de ser respetada en su dignidad, ya no lo decía el cardenal Hume, y acogida con respeto, procurando evitar todo signo de discriminación injusta. Y hay que asegurar un respetuoso acompañamiento. Acompañamiento, dignidad, no discriminación. En el responsum de la Congregación de la Doctrina de la Fe, al Dubium, sobre bendiciones, la mayoría se quedaron en que no se podían dar bendiciones en el año 2021. Pero apareció en mitad del texto una frase que es muy importante, que un documento de Congregación de la Doctrina de la Fe, en un avance, en una profundización, reconoce la presencia en tales relaciones de elementos positivos que son de apreciar y de valorar. Bueno, en el año 2023, en la respuesta a las famosas dudas de varios cardenales, de Burke, Brandbuller, se dice, claramente cambiando y evolucionando y profundizando lo que había dicho 2 años antes, no hay que perder la caridad pastoral, que debe atravesar nuestras decisiones. Y aquí entra una frase clave, la defensa de la verdad objetiva no es la única expresión de esa caridad. Es decir, la caridad no es simplemente decir la verdad objetiva, también está hecha de amabilidad, de paciencia, de comprensión, de ternura, de aliento. Por eso, y empieza a abrirse, a profundizarse, debe discernirse adecuadamente si hay formas de bendición, solicitar por una o varias personas que no transmitan una concepción equivocada del matrimonio. Bueno, porque cuando una petición se pide, una bendición, se está expresando un pedido de auxilio de Dios. En el año 23, la propia Congregación de la Doctrina de la Fe también da un paso adelante. Estamos profundizando, estamos en un espíritu que nos va llevando a nuevos caminos y donde plantea la posibilidad, ante las dudas de muchos, la Congregación de la Doctrina de la Fe claramente dicen, pueden figurar como padres de un niño que debe ser bautizado personas homoafectivas o personas que han obtenido su hijo por algunos métodos, como el vientre de alquiler. E incluso pueden ser padrinos, e incluso personas que cohabitan pueden ser testigos de un matrimonio, con una serie de características y las mismas exigencias que a otro tipo de personas. Y aparece fiducia supplicans, que también es una profundización, como dice la introducción. Permite enriquecer la concepción clásica de las bendiciones. Implica un desarrollo de la doctrina y es un homenaje al pueblo de Dios. Por eso, ¿qué es lo que hay aquí detrás en fiducia súplicas? Una comprensión más profunda, que lo que pone delante es una persona necesitada, alguien que pide auxilio a Dios, fuera de la iglesia, en esa iglesia en salida, y es un recurso pastoral, y no le pedimos para bendecir la perfección moral plena. Por lo cual, como dice en la tercera parte, ¿qué es lo que hay aquí detrás? Un encuentro entre una petición expresa de una persona o de una pareja, que se abre a la trascendencia y un Dios que nunca se aleja. E incluso después del revuelo que se ocurrió en el 4 de enero de este año, 2024, aparece otro documento explicativo, que muchos lo han leído en una serie de líneas, pero se nos ha olvidado una dimensión social y política de este documento, y es que el documento tiene una dimensión universal. En un mundo donde todavía en más de 70 países las personas homosexuales, las personas con diversidad sexual son metidas en la cárcel y en algunas son ajusticiadas a muerte. Y ahí dice, en ese documento, claramente que no son pocos los países que en distintos grados condenan, prohíben y criminalizan la homosexualidad. En estos casos, más allá de la cuestión de las bendiciones, y hablando de la prudencia pastoral que entiende que hay que tener en muchos países de África, allí hay una tarea pastoral, se lo está diciendo a los africanos, se lo está diciendo a muchos otros países. Hay una tarea pastoral amplia, a largo plazo, que incluye formación, defensa de la dignidad humana, enseñanza de la doctrina social de la Iglesia y estrategias que no admiten prisas. Y después unas declaraciones posteriores en abril, el prefecto de la Congregación de Doctrina de la Fe dice, estamos a favor de la despenalización de la homosexualidad. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero en el fondo dejar claro con esta toda primera parte? Lo que quiero dejar claro
es que en una educación católica hay una serie de valores que el Espíritu nos está llevando y que están consolidados, que se han ido repitiendo, que son indiscutibles, que aparecen en muchos sitios. Lo escribimos en este libro, se lo presentamos al Papa y yo creo que hay aquí algo indiscutible, algo arraigado, en que hay que educar en el respeto y la dignidad, en la prudencia y el equilibrio del juicio. No podemos tolerar juicios superficiales, en la no discriminación, en la integración y acogida de todos, en valorar los elementos de crecimiento, en el respeto a la conciencia y en las decisiones de conciencia, como ya nos señaló Gaudium et Spes en el concilio o los obispos alemanes a propósito del Humanae Vitae, en mirar con amor y positivamente, una mirada misericordiosa, no paternalista, y del valor de la amistad, de la pareja, de las uniones, que dan estabilidad y la importancia de ciertos derechos. Estos son valores indiscutibles que tenemos que transmitir y no son cuestionables. En el tema de la educación es muy importante que la escuela católica hoy se dé cuenta que hay varios modelos que en los últimos años, por lo menos claramente en España, nos hemos dado cuenta que ya no vale para educar en una sexualidad integral en la escuela. No valen los modelos negativos, pesimistas, con una antropología negativa, que habla de mancha, de pecado, de impureza, de sospecha. Pero tampoco valen muchos modelos a veces progresistas, que en el fondo también son bastante pesimistas, que son modelos fundamentalmente que centran la educación sexual de una manera reductiva, solamente en intentar evitar riesgos de embarazo, riesgos de SIDA, riesgos de enfermedad de transmisión sexual. Eso no es una educación sexual integral. No es solo la educación sexual una cuestión de, en el fondo, abordar estrategias para afrontar a veces problemas urgentes y problemas graves. Es algo mucho más amplio. Y por supuesto, tampoco es una buena educación sexual reducirse simplemente como único objetivo la abstinencia o retrasar las primeras relaciones sexuales. La educación sexual no es simplemente decir no a un coito, ni tampoco es un modelo de educación sexual aquel que está centrado en una visión hedonista y de liberación sexual, porque sabemos que la sexualidad puede humanizar o deshumanizar, elevar o degradar, integrar o desintegrar, y hay que evitar esas visiones extremadamente, a veces, hiperpositivas, basadas en una maximización del placer del propio cuerpo, que en el fondo, digamos, vinculan poco a las otras personas. Por eso es muy importante darse cuenta, si estos modelos no nos valen, ¿qué hay que hacer en la educación afectivo-sexual en la escuela? Pues me parece que hoy tenemos bastante claro una serie de principios. Hemos visto antes una serie de valores consolidados. Ahora quiero hablar una serie de principios. Pues ¿cómo tiene que ser la educación? Si no es negativa, si no es simplemente de riesgo, si no es simplemente higienista, pues tiene que ser una educación positiva. Hay una serie de cuestiones ya asimiladas que no tienen marcha atrás. La sexualidad no es solo genitalidad, sino una dimensión integral de la persona. La sexualidad no solo está vinculada a lo procreativo, sino es un lenguaje de la persona. No simplemente tiene que ver con el placer, sino con la comunicación, con la intimidad. La sexualidad no es simplemente una cuestión del matrimonio, sino la sexualidad tienen los niños, los adolescentes, los mayores, las personas con discapacidad. De una sexualidad también ignorada y precientífica, tenemos que pasar a una sexualidad claramente que nos habla, digamos, en términos científicos, que nos aporta muchas cuestiones y que lógicamente nos enseña, digamos, cómo funciona el ciclo de la mujer, cómo funcionan las zonas erógenas, o de una sexualidad dirigida socialmente. A darnos cuenta que la sexualidad siempre tiene esa dimensión social, pero también tiene esa dimensión de libertades individuales. Y por supuesto, en el tema que nos cabe hoy, de una sexualidad uniforme a un reconocimiento de la diversidad sexual. Todo esto son cuestiones que lógicamente no tienen marcha atrás y que lógicamente tenemos que aceptar como una gran realidad. ¿Cuál es otro principio? Primero, educar positivamente.
educar en el profundo valor. No podemos educar desde el miedo, la sospecha, no, sino desde el profundo valor. Es como si el profesor de arte, pues cuando explica una catedral románica o el profesor de literatura, una poesía, pues de Cervantes, una poesía de Cervantes o de Quevedo, pues lógicamente no se conmueva ante ellas. Bueno, es muy importante que la educación sexual se haga desde una visión positiva. Y vio Dios que era bueno. Nada de lo que has creado, nada de lo que has creado, digamos, es malo. Una cuestión que es muy importante, que ya también ha planteado Andrea, es la importancia de crear espacios. La escuela tiene que ser un espacio de comunicación. Comunicación en el aula, comunicación también, lógicamente, en el tú a tú, en las tutorías, comunicación con los pequeños grupos. Pero muy importante, no solo información. La educación sexual no es solo información, es formación y sobre todo es comunicación afectiva profunda, profunda. Es muy importante que la escuela católica cree espacios para que se puedan dar, sobre todo en los temas de diversidad sexual, espacios para que pueda darse, digamos, un intercambio hondo de inquietudes. Y tiene que haber personas bien formadas que acojan espacios, tiempos, lugares en la escuela católica para poder escuchar. La gente está deseando hablar. Yo siempre recuerdo la famosa frase de Michel Foucault en la historia de la sexualidad. Dice, lo propio de la sexualidad no es la represión, lo propio de la sexualidad es la confesión. Nuestros jóvenes, incluso nuestros mayores, todos quieren contarlo, pero es muy importante crear un espacio donde se pueda hablar con naturalidad, donde saben que se les va a respetar la confidencialidad, como decía también antes Andrea, donde se les va a acoger lógicamente, donde no se les va a juzgar, donde se les va a apoyar. Porque todos tienen preguntas, todos tenemos preguntas, y es muy importante que en la escuela no solo se dé una formación, sino que haya espacios de comunicación profunda. Comunicación profunda de personas, otro principio, honestidad. Porque no es simplemente teorías, sino también ese encuentro cara a cara, persona a persona, frente a frente, ojos con ojos. Es una comunicación honesta. Por eso es tan importante que los que se dedican a la educación sexual, muy importante, se eduquen para educar. Porque el tema de la afectividad y la sexualidad, nadie es perfecto. Nadie es perfecto en nada, pero en la afectividad y la sexualidad nadie es totalmente redondo. Y es muy importante, si vamos a ser educadores en la afectividad y la sexualidad, concienciar nuestras grietas, concienciar nuestras limitaciones, saber en qué somos capaces y en qué somos incapaces. No somos capaces de todo, pero tampoco somos impotentes. Podemos siempre aportar, y de ahí la importancia de una educación sexual en la escuela católica que se haga siempre en equipo. Porque hay cosas que hace mejor uno, hace cosas mejor otro. Uno más es teórico, uno más práctico, uno claramente atiende mejor a las chicas, otro atiende mejor a los chicos, uno se dedica mejor a los niños, otros a los adolescentes, pero muy importante los equipos, desde esa honestidad. Otro principio claro, que yo cada día me doy cuenta que es más importante, es el principio de igualdad. Principio de igualdad que es fundamental, porque el tema del amor y el tema de la sexualidad sí es profundamente humano. Y la escuela tiene que educar, no simplemente sancionar lo que hay, es darse cuenta que lo que da felicidad en la vida, como dice el famoso estudio sobre la felicidad de la Universidad de Harvard, es precisamente las relaciones, digamos, simétricas, las relaciones horizontales, donde claramente no hay grandes desigualdades. ¿Por qué? Porque cuando se dan grandes desigualdades, la tentación de la instrumentalización, de la tentación del juego, la tentación de la objetividad, la tentación de la posesión. Es muy importante educar en la escuela, en la afectividad y la sexualidad, en el tema de la igualdad. Y encontrarnos en lo afectivo, en la sexualidad, claramente la igualdad. En habilidades de relación, la sexualidad está muy vinculada al vínculo. No podemos, en el fondo, ejercer una sexualidad que cada vez nos encierra a nosotros mismos. Hay que educar una sexualidad que socializa, que vincula, que crea en el fondo unión con el otro, que crea encuentros. Y aquí, lógicamente, la tradición cristiana tiene mucho que decir ante una sociedad que, lógicamente, cada vez explota más una sexualidad fundamentalmente individualista.
Y otra clave, que también la ha dicho Andrea en su exposición, el tema del respeto a la intimidad. Educar de una manera integral es educar en el profundo respeto a la intimidad. Implica en el fondo darnos cuenta que es muy importante respetar a la persona, el cuerpo de la persona, la higiene de la persona, la historia familiar de la persona. Es muy importante en el fondo reconocer el profundo valor que significa en la vida la intimidad. Ese espacio de intimidad, ese ámbito de intimidad, ese ámbito de mi cuarto, ese ámbito de lo mío, donde yo me voy definiendo, donde yo voy rumiando, donde yo me voy determinando, donde yo me voy eligiendo. Y eso es sagrado, y eso es sagrado. Y es muy importante reconocer que en ese espacio solo se puede entrar siempre llamando. Y hasta que uno no escucha, puedes pasar. No se puede entrar en el espacio de la intimidad. Este valor es importante hacer. Y por último, hemos hablado de valores, hemos hablado de principios, y quiero terminar porque la Moris Leticia claramente plantea una cuestión que es importante. La educación sexual, afectivo-sexual, es educación de los afectos. Y la escuela tiene que educar la sexualidad vinculada a los afectos. El Papa en la Moris Leticia habla de la educación de la emotividad y el instinto es necesario, y para ello es indispensable ponerse algún límite. El exceso, el descontrol, la obsesión por un solo tipo de placeres terminan por debilitar y enfermar al placer mismo. A mi juicio, esta es una de las cuestiones más importantes, vincular claramente educación sexual con educación afectiva, en un sentido profundo, no de afectos en el sentido superficial. ¿Por qué? Porque vivimos una sociedad en gran parte de analfabetos sentimentales. Y es importante educar los afectos. Y la escuela no viene, y la universidad, la cultura, no viene simplemente a la satisfacción del deseo. La felicidad no es la satisfacción del deseo, sino la educación de los afectos, la educación del deseo. Ya lo decía Platón, el fin de la educación es enseñar a desear lo conveniente. La escuela no está simplemente para sancionar los deseos culturales, sino en el fondo para intentar que nuestros hijos, nuestros alumnos, claramente tengan mejores deseos, para que tengan deseos más maduros, tengan deseos más adultos. Me parece que esto es una cuestión importantísima. Perdonen que cite aquí, me hago un pequeño paréntesis que no lo puedo evitar. Decía John Stuart Mill, de una manera muy brusca, pero a mí me parece que es una de las frases más duras. Digo, más vale ser un hombre insatisfecho que un cerdo satisfecho. La clave de la felicidad no está solo en la satisfacción de los deseos, sino está plantearse qué tipo de deseos están dominando mi vida. Por lo cual, la escuela, una de las cosas que tiene que hacer es la educación afectiva y lógicamente, la maduración de los afectos, la maduración del deseo, la maduración de esos motores, de esas ilusiones de la vida, que es tan importante. Esto nos llevaría largo y creo que es una cuestión importante. Pero el Papa está en el fondo de la Moris Leticia planteando este tema. La educación es un cultivo de la libertad y la vida virtuosa construye la libertad, la fortaleza. Ese sí a la educación afectivo-sexual que habla el Papa en la Moris Leticia implica el cultivo de la libertad y para el Papa eso va vinculado a una tercera palabra que para la escuela católica es importante y para la tradición católica es importante, es el tema de las virtudes. Las virtudes implican que los deseos hay que educarlos, implica que hay que crear hábitos del corazón, que hay que crear inclinaciones del corazón. Pongo un par de ejemplos y vamos terminando. Voy por la 33 de 40, así que ya vamos bien avanzado. Por ejemplo, puede parecer una cuestión muy contracultural, pero creo que aquí hay una cuestión que es clave. Es muy importante una educación sexual que educa en la templanza. ¿Templanza qué es? Templanza es colocar las cuerdas o notas de un instrumento en su tono debido. Es templar, para que ese instrumento bello que somos todos y digno toque una buena música. Una de las cuestiones fundamentales de la educación, y los que estéis aquí, que seáis educadores, lo podéis entender, claramente es que educar a veces es no dar grandes solo teorías, sino es educar el corazón, educar los sentimientos. Y esto nos pasa con nuestros hijos y con nuestros alumnos. Y esto implica a veces apretar clavijas y a veces aflojar clavijas.
Pero no es simplemente la satisfacción de los deseos, se trata de entrar en el mundo afectivo de las personas. ¿Y por qué la templanza? Porque en el fondo educar es equilibrar. Y no son adultos, son niños. Y a veces tenemos desequilibrios. Los niños, los adolescentes y los adultos. Educar es equilibrar, educar es ordenar. ¿Por qué? Porque incluso en un tema tan clave como es lo sexual tiene que ver, el disfrute del placer, como dice Amor y Leticia, no tiene que ver con los excesos, tiene que ver con la moderación. ¿Quién disfruta más del vino? ¿El alcohólico o el abstemio? ¿Quién disfruta más de una buena paella, un buen arroz? ¿El comilón o el asceta? Ninguno de los dos. Es muy importante el equilibrio. Educar y educar los afectos y educar la sexualidad es entrar en el mundo afectivo y entrar a fondo en ese mundo de equilibrio. Como también es educar los afectos, darse cuenta que no todo es posible. Ir concentrando el afecto mediante una virtud, un hábito, que es el tema de la fortaleza. Aprender en el fondo a ponerse límites, a dilatar la satisfacción, a ver que no podemos llegar siempre a la satisfacción, es una cuestión clave. Ya nos lo ha enseñado y me parece que es otro de los grandes puntos importantes, el famoso test de la golosina de Walter Mitchell. Ese test, recordáis, los que estáis en la docencia o en la psicología, claramente que plantea a unos niños de 4 o 5 años, después lo hizo con más adultos, si quieres te puedes tomar ahora una golosina, la mejor golosina que quieras, pero si esperas 15 minutos a que yo vuelva, te puedes tomar 2. Un tercio de los niños se tomaron la golosina en ese momento. Otro tercio mientras esperaban. Y otro tercio claramente después de los 15 minutos. Es importante la profunda correlación entre la dilatación de la satisfacción en la vida de las personas y temas como droga, como alcohol, como hábitos de estudio, éxito en los estudios, capacidad de afrontamiento de problemas, el tema de autoestima, el tema, lógicamente, de mayor capacidad de éxito en muchos temas. ¿Por qué? Porque, claro, todo esto tiene que ver, la fortaleza, con la capacidad, en el fondo, de afrontar a veces el placer inmediato. Bueno, todas estas cosas tienen que ver con la vida y educar la afectividad es educar también estos hábitos. Y pongo 2 más y ya cierro esta parte, claramente. Uno, también una de las cosas que tenemos que hacer en la escuela es en esta cultura de la superficialización, de la superficialidad, de la globalización de la superficialidad, como dice el general de la Compañía de Jesús, de la globalización de la superficialidad, ayudar a mirar más allá de los cánones de belleza y ver las bellezas diferentes, los cuerpos diferentes, del músculo y del dinero. Yo creo que ver los estereotipos, ver los clichés, es una de las cosas que tiene que hacer críticamente la escuela. Y por último, me parece que una de las cosas que yo hago mucho hincapié en los cursos que damos de formación a profesores que implantan educación afectivo-sexual en colegios, sobre todo en colegios religiosos, claramente es la importancia de la amistad. Una buena educación afectivo-sexual implica tomarse en serio el tema de la amistad. La amistad ayuda mucho para una buena educación afectivo-sexual. Cuando uno tiene hondos amigos, tiene serios amigos, tiene capacidad de vínculo profundo con otros, con los amigos, claramente sabe tocarlos con naturalidad, sabe no sobarlos, sabe acercarse, sabe coger su cabeza, sabe jugar con su pelo, sabe expresar sus sentimientos, sabe llamarle cuando están tristes, sabe llamarlos cuando están enfermos, sabe leer sus sentimientos en su cara, el otro también lee sus sentimientos, sabe leer los sentimientos del cuerpo del otro, la situación del otro, cómo está el otro, con esos brazos caídos, alicaídos, con esa mirada. Sabe mirar los sentimientos del cuerpo del otro. Con los amigos aprenden muchas cosas que tienen que ver con la sexualidad. Y por último, vamos cerrando. Me parece que en el tema de la identidad y la orientación sexual diversa en los jóvenes, ya no en general, sino en los jóvenes, me parece que es muy importante aclarar a los jóvenes que no es una cuestión de juego, ni una decisión de un momento. En esta cultura presentista, en esa cultura a veces de juego y de superficialización, hay que darse cuenta, hay que transmitirles que el tema de la identidad y la orientación sexual diversa es un tema de fondo.
Es un tema de búsquedas. A veces de claridades, pero muchas veces de búsquedas. De ahí la importancia que no quede a veces fijada y cerrada mi identidad. De ahí el cuidado que hay que tener con las etiquetas, con los clichés. De ahí la necesidad de acompañamiento al encontrarse profundamente con uno mismo. Porque no es un juego, no es una decisión, no es un momento. Es encontrarse con uno mismo de verdad. Es un camino que pasa por distintos momentos. Es un escucharse a fondo. Es un aprender a distinguir que no es amistad, que no es simplemente una atracción sexual, que no es un juego de una imitación o una necesidad de reconocimiento. Es algo que penetra todas las capas de mi persona. Por eso cuando yo noto que mi mirada se me va hacia un cuerpo del mismo sexo, cuando yo me noto que mi imaginación se me va con personas del mismo sexo, cuando yo noto que me atraen personas del mismo sexo, cuando yo noto que claramente y me siento enamorado por personas del mismo sexo, cuando yo noto que muchas dimensiones de mi vida, de atracción, de enamoramiento, de mirada, de sueños, de imaginación, porque la sexualidad no es simplemente un comportamiento, la sexualidad es imaginación, la sexualidad son valores, la sexualidad claramente tiene muchas dimensiones. Y cuando veo que todas esas dimensiones me orientan o me dan una identidad diversa, bueno, eso a veces no es tan fácil. En esta cultura de una difícil construcción de la identidad, para las personas con identidad y orientación diversa, pero también para todos. Termino. ¿Qué conclusión? Pues yo creo que de cara a la escuela 4 cosas. Primero, me parece que hay 4 cosas evidentes en la escuela católica. 1, tenemos que ser en esto los champions, los primeros, los mejores. Unos mínimos de justicia para todos. En una escuela católica no se puede tolerar dañar a las personas con diversidad sexual, orientaciones diversas. No culpabilizar, proteger, no manipular, no discriminar, no insultar, no usar lenguaje ofensivo. La comunidad cristiana, las escuelas cristianas deben ser abogadas, refugio, espacios. No se pueden tolerar los chistes, no se pueden tolerar las ofensas, no se puede tolerar la violencia. Esto es una cuestión clara. Segundo, hay que integrar unos roles de género más flexibles. Lo plantea ya la Amores Leticia. Las cuestiones ya no son tan claras. Los roles son más flexibles y hay que reconocer la real diversidad sexual. Esto no es una moda, esto es una realidad. Otra cuestión que, como toda realidad, tiene a veces sus márgenes. Pero la comunidad cristiana tiene que abrirse a esta realidad e integrar en la educación estos roles más flexibles. Nuestros chicos y nuestras chicas claramente son más diversos en su vivencia del género que hace muchos años. ¿Qué es lo que tiene que hacer la escuela católica? De una manera incondicional, y yo aquí planteo lo que yo creo que son cosas incondicionales, acompañar la construcción de las diversas identidades sexuales, con seriedad. Las de todas, también las de los heterosexuales, que tienen difícil algunos, por otros motivos también, a veces la construcción de su propia identidad. Acompañar esas búsquedas y acompañar el desarrollo de esas capacidades. Y por supuesto, en ese acompañamiento, ese desarrollo, acompañar su conciencia, sus decisiones en conciencia, sus conclusiones en conciencia y apoyarles. Y sobre todo quererlos. Por eso es muy importante una pedagogía que ayuda a descubrir su amor, porque no es simplemente lo que son, es que aman a otros, que se enamoran de otros, que se enamoran de otros que a veces no les quieren. Y esto no se puede ocultar. Ocultar es un escándalo que nos lleva a chantajes, a juegos, a dobleces, a distorsiones. Por eso es muy importante también descubrir cómo se aman. Con prudencia, como en todos los contextos,
pero reconocer que hay un amor que no es pecaminoso, que no es retorcido, que no es despreciable, que es real. Un amor que se ve cuando a veces no le responden. Un amor que se ve cuando a veces se pone otro enfermo. Un amor que se ve cuando a veces muere una pareja. Como dice el poeta del amor del siglo XX español, Pedro Salinas, oh dolor, última forma de amar. Por eso, ¿qué hay que hacer? Estimar, reconocer, celebrar el amor. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer desde la escuela católica? Pues desde la escuela católica ofrecer claramente una imagen de la iglesia materna. Como lo dijo el Papa Francisco a James Martin, la iglesia es una madre y convoca a todos sus hijos. No es una iglesia de selectos de pura sangre. Bueno, yo creo que todos estos temas son una oportunidad para, en el fondo, acercarnos a unas realidades mucho más amplias. Y sobre todo, me parece que detrás de esto hay una cuestión que es mística y que nos habla de la idea de Dios y la imagen de Dios, e incluso de la idea profunda de la gracia de Dios. La gracia de Dios no es un objeto ni una cantidad. La gracia de Dios es ese Dios que siempre está dándose, que siempre está ofreciéndose, que siempre está susurrándose. Y como dice el Papa, es un Dios que siempre establece un camino para que nos acerquemos a Él y para que nosotros también demos un paso y le abracemos como buen padre que es, como buena madre que es. Pues bueno, pues muchas gracias y pues tenemos ahora el ratito claramente de compartir. A ver que vuelva yo para acá. Muchas gracias, Javier. Gracias por la energía hasta ahora. Bueno. Muy bien. ¿Se oye? Sí. Bueno, abrimos un espacio de preguntas, de diálogo con la audiencia en la videollamada. Ahí Juan Francisco estuvo ágil, levantó la mano. Había otra mano levantada, pero no llegó a verla. Así que si querés empezar, Juan Francisco, y después seguimos con Alonso aquí en la sala y busco la otra mano levantada. Creo que había Juan una Fran- pregunta en el chat antes que yo, dirigida a la profesora. No, eran un comentario, ahora los reúno. Bueno, Javier, bueno, primero un placer escucharte y gracias por tu exposición. Mi pregunta apunta más que nada más a lo teológico. ¿Cómo lograr una sinodalidad real en el campo de la diversidad, ¿no? ¿Y por qué pregunto esto? Porque si uno toma los documentos de América Latina, en nuestras deudas con Aparecida de hace 2 años, una de las deudas que aparece es el dar espacio en nuestra iglesia a aquellos que se han sentido heridos por la iglesia. Ahí se nombra concretamente, ¿no es cierto?, a las parejas vueltas a casar y a la comunidad LGTB. Después, en el Instrumentum Laboris de la primera parte del sínodo aparecen preguntas concretas. La primera parte del sínodo el tema no se trata y tampoco aparece en el Instrumentum Laboris hacia la segunda parte del sínodo. Cuando en el Congreso, hace poquitos días, preguntábamos respecto a esto, en el Congreso Teológico Sinodal que se hizo en Bogotá, la respuesta, bueno, que por ahí hay alguna comisión que está trabajando, ¿no? Por otra parte, se da la dificultad que nos señalaba el secretario general del Sínodo respecto a la diversidad que hay cultural entre los distintos continentes y países, y uno se encuentra hoy con las declaraciones de un obispo de África, ¿no?, que refiere al hecho de que la oposición de África a los cambios se basa en la verdad, las escrituras y la tradición, ¿no? Entonces, como que estos temas están constantes y a veces en el mismo magisterio uno encuentra algunas contradicciones, ¿no? Por ejemplo, si uno agarra Fiducia Supplicans con toda la apertura que hay ahí, después uno va al número 60, Dignitas Infinita, y se encuentra con otra pared. Bueno, se puede lograr
¿ves que hay ánimo de lograr una auténtica sinodalidad en este aspecto, respetando las culturas y que podamos realmente ser una iglesia en salida abierta, como pide Francisco? Bueno, pues yo lo que siento es que, no poder hablar cara a cara, porque no sé por qué al principio de mi conexión se me veía la cara, pero debe ser que soy demasiado feo y no quieren que aparezca mi cara. Bueno, brevemente para dar más espacio a otras preguntas. Bueno, una alegría saludarte, Juan Francisco, como siempre. A ver, una verdadera sinodalidad en estos temas. Bueno, yo creo que nos estamos jugando mucho en estos temas. Recuerdo el famoso libro de Karl Rahner, Cambio estructural en la Iglesia. El tema de la sinodalidad desafía a un cambio estructural en la Iglesia. Por supuesto, la Iglesia puede, y sobre todo a la catolicidad de la Iglesia. A la catolicidad de la Iglesia. Entonces, la sinodalidad hay que vincularla también con la catolicidad de la Iglesia. ¿Por qué? Porque el problema de no abrir la sinodalidad aquí no es simplemente que no establezcas puentes con una serie de personas, sino que no estableces puentes con muchos modos de vivir. Es decir, con una gran parte de la realidad. Es decir, que estamos hablando de que estamos recortando la realidad. Y aquí me parece que es clave vincular todo lo que supone de reflexión, cómo a veces las heridas de todas estas personas con respecto a la Iglesia y con respecto a la religión, este sentimiento a veces de dificultades, lo que hay que vincularlo es claramente a que estas heridas y estos sufrimientos es muy importante no taparlos. Decía el filósofo francés, bueno, de origen lituano, Levinas, la herida no hay que taparla del todo, no hay que cerrarla del todo. Hay algunos que no quieren ver, que no quieren tocar. Y me parece que la sinodalidad real implica, en el fondo, como Jesús de Nazaret, abrirse a todos esos espacios de realidad a los cuales Jesús se fue abriendo, perdonar la herejía católica, porque esto es una herejía católica, a todos estos espacios a los cuales paulatinamente Jesús se fue abriendo, tocando las heridas de las personas. Jesús fue creciendo en sabiduría y en conocimiento y en reconocimiento que la gracia de Dios cada vez era más amplia y que estaba más allá de las fronteras de religión, de raza, precisamente acercándose a las heridas. Entonces me parece que es muy importante para el tema de la sinodalidad y para la catolicidad y para un cambio estructural de la Iglesia, claramente la participación de todo este tipo de personas y no a veces cerrar las heridas en estos temas, el dolor y el sufrimiento de todo este tipo de personas. Junto con eso, es muy importante la atención siempre. Junto con curar las heridas, la pastoral de la Iglesia debe siempre curar heridas, pero también claramente establecer vínculos. Y aquí mi ponencia de hoy ha ido más en ese tono positivo, que es ver cómo en mitad de todas esas paredes, en mitad de todos esos muros que a veces tú planteas del magisterio, es verdad, pero hay grietas. Y como decía Leonard Cohen, por medio en mitad de las grietas se va viendo la luz. A mí me parece que es importante ver las luces que se están dando, ver los progresos que se están dando, ver los aleteos del espíritu que se están dando. Y se están dando aquí. ¿Por qué? Porque se está tocando la realidad. Pero lo importante es acercarse a la realidad. Y acercarse a esta realidad me parece que es básico, y es básico no solo para la sinodalidad, sino para, en el fondo, un auténtico mensaje católico de la Iglesia. Bueno.
Gracias, Javier. Acá hay una pregunta de Alonso. Hola, Javier, y hola también a Andrea, porque va para los dos, es más que una pregunta, un comentario, medio pregunta, ¿no? Andrea comenzaba hablando de lo que había ocurrido con el ministro cuando decía que el tema de la ideología, ¿no? Que ellos tenían otros valores, que eso de la diversidad, como que eran otros valores. Creo que la diversidad no es un valor, ¿no? O sea, creo que una orientación no es un valor. Creo que en realidad es una vivencia, ¿no? Y a veces el problema es cuando lo convertimos en política, cuando lo convertimos en ideología, cuando convertimos algo que es intrínsecamente nuestro, de la persona, en algo político o ideológico. Y con la iglesia, y ahí va Javier, pasa algo parecido. ¿Por qué? Porque el choque principal sobre el tema de la ESI, de la educación, de la diversidad, no es tanto en contra de lo que definimos, sino, y lo que creemos, sino que yo creo que es la pelea en cómo lo definimos. Algo que sorprende cuando uno se dedica como Juanfra o como Javier o como yo y algunos otros más al tema de la moral, es lo obtusos, perdón por la expresión, que podemos llegar a ser y lo civilinos que podemos llegar a ser cuando ignoramos lo que la ciencia nos dice y pretendemos que los demás asuman lo que nosotros definimos como nosotros lo queremos entender. Y eso es complejo. Entonces, la diversidad no es solo homosexualidad. La diversidad es también género, es identidad, es expresión. La diversidad es cómo me sitúo en el mundo, cómo quiero que el mundo se sitúe conmigo. Gracias a Dios, desde lo creyente podemos decir que por lo menos la iglesia ahora, en estos últimos años, se ha vuelto permeable al tema de la homosexualidad, permeable. No digo que lo incluya, pero lo tolera. No quema a nadie en la hoguera, por ahora. Pero no lo incluimos. Pero estamos a años luz de 1.000 millones de cosas y el género no se elige. No es una cuestión de opciones. Cuando uno se autopercibe de una manera, se autopercibe con 2 años, lo veíamos ayer, cuando escuchábamos a Guada y hablaba de su hija. Lo explicaba Lorena al final. Entonces, ese quizás es el problema más grande que tenemos. Mientras no cambiemos nuestra concepción de personas, nuestras miradas sobre las personas, mientras no superemos el siglo XII y el siglo IV, seguiremos viviendo en la antigüedad. Y el mundo irá por otro lado. Y lo demás serán un poco de gatopardismo, cambiemos algo para que nada cambie. Eso es lo que a veces me suscita. Pero bueno, era eso nomás. No sé si eso nada más genera algún comentario de Javier o de Andrea. Sí, simplemente decir que creo que es necesario hacer una distinción entre el avance teológico, de reflexión teológica en estas cuestiones que ponen sobre el tapete la antropología teológica y todo lo que es el dinamismo de la pastoral, de las pastorales. Es decir, creo que ha habido muchos avances, sobre todo en Occidente, respecto de las pastorales, como se mencionaban ayer, pero que todavía queda mucho por trabajar en orden a sentar fundamentos antropológicos que puedan ser fundamento para la moral, para el derecho canónico, para la liturgia, etc. Es decir, sobre eso todavía hay ciertos impedimentos
a nivel, digamos, de la teología más reflexiva. En cambio, me parece que hay avances en torno a cómo nos tratamos entre nosotros, cómo nos miramos, cómo convivimos. Pero cuando se trata de plantear el tema a nivel teológico, ahí es donde se produce más todavía la complejidad de la situación. Creo, es mi punto de vista, pero ahí Juan Francisco me dice que no es así, o no tan así. Bueno, yo también muy brevemente, bueno, el tema de hablar online, sin que nos veamos las caras, y bueno, esto es complicado, pero y son conversaciones muy limitadas, pero yo diría una cuestión. Bueno, yo creo que en la Iglesia, como en todas las instituciones, hay primavera, verano, otoño, invierno. Bueno, entonces están todas las estaciones. Y bueno, como pasa en la política, como pasa en el derecho, como pasa en la economía, bueno, yo tiendo a ver y a admirarme de los maravillosos cambios que se han estado dando los últimos años. No solo en el magisterio, no solo en la tradición, no solo en la teología, sino también lentamente en la pastoral. Bueno, es verdad que queda mucho por hacer. También por eso me gusta subrayar que yo creo que doctrinalmente haya una serie de consensos asentados, aunque algunos no lo quieren aceptar, pero bueno, pero yo creo que haya una serie de avances aceptados y creo que también es muy importante no solo que hay avances aceptados, sino que también yo creo que hay una gran integración de los datos de la ciencia. Cuando hablamos de los datos de la ciencia, también hay que ser críticos con los datos de la ciencia. Yo que me dedico a la investigación en estos temas, bueno, pues sobre la ciencia también hay mucha ideología. La ideología no solo de la... Yo que vengo de ser profesor de Derecho antes de ser profesor de Teología, pues bueno, pues hay ideología en la política, ideología en el Derecho, hay ideología en la ciencia y bueno, pero sí que creo que hoy claramente, bueno, yo creo que una gran parte de la teología mejor que se está haciendo no tiene ninguna dificultad de integrar la mayoría de los datos que vienen de la ciencia, de la ciencia consensuada, de la ciencia consolidada. Es decir, la ciencia consolidada no es decir que hay 37 géneros, ni que el género se elige, ni bueno, es decir que cuidado porque una cosa es, como me gusta a mí siempre decir, las ideas, otra cosa son los idearios, y otra cosa son las ideologías. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que jugar con las ideas y los idearios. Las ideologías, en un sentido negativo, pues bueno, yo creo que hay que tener también mucho cuidado. Muchas gracias. Ahí Lucía levantó la mano, Lucía Riva, que ha sido panelista el día lunes aquí y hoy está online con nosotros. Hola, buenas tardes. Un gusto compartir esto. Gracias a los dos que estuvieron en el panel. Un cariño enorme a Andrea, con quien compartimos hace mucho tiempo el espacio de Teologando. Simplemente me quedé pensando en esto y acentúo algo de lo que dijo Alonso también en este sentido. Mi experiencia en relación a la iglesia en muchos aspectos es que si yo pienso en mi vida, que solo la experiencia vital de 50, 60 años de iglesia, así bien conscientes, los cambios han sido enormemente significativos en muchos aspectos. Y en ese sentido coincido con lo que dijo Javier de la Torre, que hay avances y que se muestran claramente también en los documentos, etc. Pero lo que me interesa decir muy fuertemente es que
si pienso en lo ideal, en lo que es necesario llegar, falta muchísimo también. Y acá vuelvo a decir una cosa que dije el lunes. Una cosa es la aceptación de la diversidad sexual, que indudablemente entre la condena y la aceptación, aunque sigue habiendo grupos que siguen patologizando, condenando la diversidad sexual, ya son los menos dentro de la iglesia. Sin embargo, otra cosa es el reconocimiento. Y lo que nos piden las personas del colectivo LGBTIQ es que ser reconocidos. Y no solo nos piden ellos, sino que es fidelidad al Jesús del Evangelio, que no dejó a nadie fuera, pero además es fidelidad al proyecto de Dios en la vida de esas personas. Es Dios, si nosotros creemos que la homosexualidad, la transexualidad, la bisexualidad no es algo perverso o enfermedad o lo que sea, es un proyecto de Dios para esas personas. Creo que ese paso todavía no se ha dado y que hacia eso tenemos que ir caminando los que creemos que es fundamental el reconocimiento. Por supuesto, coincido con Javier de la Torre que los documentos de la Iglesia son universales y es para la Iglesia universal y que muchas veces la prudencia significará saber esperar los tiempos. Si hay países que todavía condenan la diversidad hasta con cárcel o pena capital, indudablemente tenemos que saber esperar. Pero sin embargo, vuelvo a decir, una cosa es la aceptación y decir abrimos los brazos, los recibimos, etc. Y otra cosa es reconocer la buena creación de Dios en esas personas y que hay un proyecto de Dios y que ellos tienen mucho bueno para regalar a la iglesia y a la sociedad. Eso quería decir. Muchas gracias, Lucía. Bueno, vamos a ir cerrando este momento de panel entonces. Todos necesitamos un merecido descanso. También queremos liberar a nuestros panelistas, no solo a Andrea, sino también a Javier, que ya debe querer ir a acostarse, a descansar. Así que bueno, les agradecemos mucho, especialmente a Andrea y a Javier, su aporte, haber estado con nosotros, el esfuerzo de preparar su aporte, de entrar en diálogo con nosotros, de traer sus reflexiones, así que les agradecemos un montón a los que nos han acompañado también. Vamos a hacer un momento de pausa, de café, presencial o virtual, y en 20 minutos nos encontramos porque la comunidad educativa de la Sagrada Familia nos quiere compartir su experiencia de generar un proyecto de ESI y en ese proyecto de ESI tener presente también a la diversidad sexual. Así que muchas gracias Javier, muchas gracias Andrea. Nada, gracias Juan Bautista. Gracias a ustedes. Gracias Andrea por compartir y gracias a vosotros por el coraje de organizar esta jornada, que son una grieta en los muros y una luz de esperanza. Sí, gracias. Sí. En esa grieta sí florece la vida, lo vemos muchas veces, los que amamos los jardines. Ahí hay un hoyito y crece una flor. Así que muchas gracias. Gracias.